¿Se acuerdan con qué intención? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, chiquillo, me están escuchando? Sí. Ah, ya, ahí sí. Perdón, me asusté. Reducir la inflación, excelente, Priscila, sí. Recordemos que el modelo Easy había creado unas como digamos, seguidilla de inflación. Entonces, del modelo Easy, súper, Priscila, excelente. Ahí está la respuesta. De 1939 hubo una seguidilla de inflación que la reforma agraria quería reducir. ¿Ya? Súper bien, Priscila. Entonces, hoy vamos a ver un tema un poco, bueno, antes de proyectar, quería decirles, eh, ustedes saben que yo siempre me río con ustedes, las tallas, ¿no es cierto? Pero les voy a pedir en específico en esta clase que las tallas sean con moderación, discreción, porque aquí no sabemos qué personas tienen algún tema con la dictadura o si tiene algún familiar fallecido con la dictadura. Así que, o que fue torturado, exiliado, vaya, maybe cualquier cosa de las que se hicieron en este proceso. Así que aquí las tallas, por favor, con discreción, que no traspasen los límites, digamos, más que nada por el respeto a alguna persona que aquí presente pueda tener algún tema sensible, ¿ya? Así que, pero si las tallas están buenas y con mucha discreción, ningún problema. Entonces, como les dije en la clase pasada, como se los mencioné, hoy vamos a ver golpe militar y dictadura cívico-militar desde 1973 hasta 1900, bueno, ahí debería ser 91, porque ahí se hizo la elección, donde salió Elwin y no sé qué, pero técnicamente uno está en 90, ¿ya? Entonces, este proceso que es bastante, digamos, difícil para la historia de Chile, tiene contexto. Ya no pasó, obviamente, porque sí, digamos, porque un día Pinochet dijo, hoy si atontamos la moneda, no, porque las cosas no pasan así, ¿ya? ¿Qué pasó? Primero tenemos que entender el contexto eh, o sea, internacional. ¿Qué estaba pasando de forma internacional? ¿Qué estaba ocurriendo con el tema de la ideología, digamos? Guerra Fría, excelente, Benja, Priscila, súper bien. Estamos en un contexto de Guerra Fría, ¿ya? En donde Estados Unidos había prácticamente tomado las riendas por América y prácticamente obligó a América en sí a ponerse del lado, digamos, capitalista del mundo, mientras que el lado oriental estaba más ligado a la parte comunista de la Unión Soviética. ¿Ya? Aquí se firmó el Tratado de OTAN, ¿no es cierto? Y el Plan Marshall, que de hecho que habíamos dicho que Jorge Alessandri había recibido la plata del Plan Marshall. ¿Ya? Entonces, hay dos cosas importantes aquí. Doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Esta doctrina de seguridad nacional la implantan los estadounidenses y es una preparación militar para afrontar la llegada de un posible comunismo, ¿ya? ¿Por qué se hizo esto? Por el tema de la revolución cubana, ¿ya? Como Fidel Castro había derrotado a Batista y no sé qué, y se veía como una posible llegada al comunismo, se prepararon ante cualquier cosa, ¿ya? Y el Plan Cóndor, ya que el Plan Cóndor es un plan de inteligencia donde nacen cosas como la DINA o la CNI, en Chile por lo menos, y su propósito principal es buscar y perseguir comunistas. Ya, de hecho hay varios tratados más que tratados, como planes para perseguir y como digamos, matar, torturar y todo esto a comunistas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en Chile? Recordar que esta especie de golpes militares no se dio solamente en Chile, se dio en toda Latinoamérica, en Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia. El único que no fue Venezuela, ¿ya? Pero en toda Latinoamérica se había dado.
Entonces llega el famoso martes 11 de septiembre de 1973, en donde el golpe está siendo adelantado, como hablábamos en la clase pasada, por temas de que Allende quería convocar un plebiscito y no sé qué, entonces iba a ser doblemente ilegítimo. Así que lo adelantaron para ese día. ¿Ya? Aquí decirle algo. El golpe de Estado no estaba liderado por Pinochet, es que es lo que ustedes piensan. ¿Ya? De hecho, Pinochet se coló al último. Como que a la colita sí llegó Pinochet, pero en verdad fue liderado por José Toribio Merino. ¿Ya? Este tipo es el que tenía todo el plan en la mente, el que prácticamente hizo toda la gestión. ¿Ya? Y el comandante de la Fuerza Aérea, que era en el momento Gustavo Ley. ¿Ya? Él era de la FACH, sí, era de la FACH. Era, o sea, no, miento, Gustavo Leque era de la FACH, el José Toribio Merino era de la Armada como digamos, como Fuerza Armada en general, ¿ya? Contemplando las tres Fuerzas Armadas. Y Gustavo Leque era de la FACH específicamente. Entonces, va transcurriendo el golpe militar, ¿no es cierto? Poco a poco, de hecho en el Museo de la Memoria, sí. Sofía, te escucho. Yo una vez leí que se había escogido el 11 de septiembre principalmente porque las tropas que estaban en el mar en ese tiempo, justo ese día iban a llegar acá como a puerto. Por eso empezó en Valparaíso, de hecho. Porque, de hecho, inicialmente se iba a hacer el 10 de septiembre, pero porque el 11 estaban todos aquí, llegaban a puerto, pasaba eso. Eso era un dato freak. Mira. Mira, puede ser también. Sí, sí, el tema es que lo querían adelantar como sea. Y claro, puede haber sido para el día 10 y podría tener más sentido porque es día lunes. En ese momento, digamos. Pero, claro, por cosas de la vida. Y sí, pues como tú dices, la cuestión empezó de Valparaíso. O sea, como que partieron de Valparaíso hacia Santiago. ¿Ya? Y bueno, igual se sabía que iba a ser el golpe de Estado. Si de hecho Allende fue igual a la moneda, sabiendo como lo que le venía. ¿Ya? Pero sí, puede tener mucho sentido, de hecho, aunque como digo no he leído eso, pero puede ser. Yo creo que igual tendría harto sentido. Entonces, tenemos ya prácticamente todas las fuerzas militares en contra del gobierno de Allende. Ya la Fuerza Aérea, la Fuerza Marina y la Fuerza Armada. ¿Ya? Pero después, como les dije, Augusto Pinochet se coló como, sí, se puso la colita, ¿ya? Y asume como el poder, digamos, después de este golpe militar, ¿ya? Autoproclamándose comandante en jefe del ejército, ¿ya? O sea, en verdad ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra. Comandante en jefe del ejército, lo era Allende. Por eso se dice que es la traición del siglo. Pero aquí como que asume un poder que en verdad nadie le dio. Benjamín. Es más, profe, otro dato así que no sirve para nada para el país. Pero Pero no está de más saberlo. sí, no está para callar al tío Facho ahí, cualquiera ahí. No, tampoco ni tanto, porque sí, más Allende, cuando supo el golpe, estaba súper seguro y confiado de que Pinochet lo iba a ir a salvar. Ya. Sí, era raro, pero sí, fue así. Allende estaba súper confiado, no súper confiado, pero decía, tengo a Pinochet que me va a ayudar, me va a resguardar como No. lo hizo en el Taiputazo. Allende dijo, Pinochet lo va a hacer de nuevo. Y no, al final no. Qué pena. No sé si me da más pena o Es qué. más, yo soy Allende en las relaciones. Ah, no, pero Benja. Qué pena en todo caso. Bueno, igual dato freak, que tampoco le sirve para la prueba. En verdad no le sirve para nada, pero no está de más saberlo. Es que Pinochet, en caso de que cualquier cosa saliera mal, tipo, digamos, no sé, pues cae un meteorito y el golpe no se puede dar, no sé, cualquier cosa que pueda pasar. Pinochet tenía, en ese caso, un helicóptero en un cerro, no me acuerdo cuál cerro, pero tenía un helicóptero listo con la vieja, digamos, la Lucía Iret, que era la señora, para arrancar, en caso de cualquier cosa saliera mal. Pero lo que dice el Benja, hoy me dio cualquier pena. Imagínense confiar en alguien y que te decepciona así. Igual, profe, ya que estamos, ya que hablamos de Pinochet y Allende, todo esto no hubiese pasado si es que Allende hubiese destituido al verdadero Pinochet. ¿Cómo? Contexto.
cuando Allende, ¿se acuerdan que hubo unos detenidos por una... y Allende los quería ir a ver como a la cárcel y no los dejaron? Sí. Bueno, Allende, al asumir el cargo, destituyó a un Pinochet porque sabía que el militar que le dijo no, no pasen, era Pinochet, no sabía nada más. Y sabía el rango. Cuando él fue presidente, destituyó a un Pinochet, pero destituyó al Pinochet que no era. El Pinochet que era Augusto Pinochet. No. Oye, Sí, pero qué na- pésima administración, no, po. sí. Allende no tuvo ningún. Con Pinochet, como confió en todas, pero no le dio ninguna. Literal. Es como decirlo, como que ni muy cerca que te queme, ni muy lejos que te hiele, pero versión Salvador Allende. Igual qué pena, porque igual confiaba en el fondo. Igual si, mira, el comandante jefe del ejército se elige. Y lo eligió vos. Entonces, igual, no sé qué piensa. Hasta el último momento. Tuvo mala ayuda ahí. Yo creo que el que le dijo que él era bueno, le engañó. Ese es como el amigo que lo hace más barato, literal. Lo Era regateó. de Allende, era el amigo más barato que pilló nomás. Yo creo, ¿sabí? Hasta el último momento Allende pensó que Pinochet había sido obligado a hacer el golpe. ¿Se imaginan ellos dos en el cielo así si existe una segunda? No sé si ustedes creen en la vida más allá. Bueno, supongamos que si el alma se reencuentra y se pueden conversar en el otro mundo. ¿Se imaginan esa conversación? El creador de la mala cueva, literalmente. Literalmente es como debería estar en la lápida de Allende. Allende tipo con Pinochet. Pero tú me defendiste. Pinochet tipo, sí. Ujú. Hasta que me puse yo a gobernar. Es que yo te quería tanto que tomé tu lugar. Lo siento. No podía dejar que cualquiera se sentara en tu silla. Solo Claro, yo. perdóname. Pero eso. Por eso sí sé que es como igual la. De hecho, no sé si ustedes vieron en TikTok. El otro día me salió un video de como la recreación del comandante jefe del ejército de ahora con Boric. Y como una comparación entre ese tipo y el Pinochet y como la foto de atrás y no sé qué, como tipo como aludiendo que va a pasar lo mismo. Y los Oh, sí, ese fue el discurso, el 11 de marzo, pues ese fue en el discurso. también, no, porque está hablando de la parada militar de ahora. Ah, no, porque yo vi uno que fue el 11 de marzo, el mismo día que él asumió, como que el jefe dijo que puso una cara como que, no, no, Sí, no, usted no ayuda. sí, es que están comparando por el tema de que Pinochet también tuvo que pedirle permiso a Allende para hacer la parada militar, po. Entonces, claro, pues están haciendo esa comparación. Y sí, como dice la reina, alto miedo. Imagínense, ocurre eso de nuevo. No. Yo no entiendo cómo la gente espera que esto pase, no, de verdad, yo no. Bueno, ahí cada uno con su opinión, ¿no? Pero no sé, siento que estas son cosas de la historia de Chile que no sé si a la gente de verdad le gustaría que volviera a pasar. Como, Es más, estos datos son muy de Baradit, literal, así. Es como que, puta, Baradit, ¿para qué hizo el libro del constituyente puedo estar escribiendo esto? literal. Que El libro es Baradit un nuevo Baradit. Baradit diga lo que ustedes quieran, pero él sabe sacar plata de cosas históricas. Así que igual yo lo encuentro bien inteligente. No les voy a mentir. No es lo que escribe, pero cómo lo hace. Pero bueno, entonces ya. Tenemos el golpe militar, ¿no es cierto? La moneda está en llamas. Pinochet, Allende está, pero en 200 vidas más allá de todos los golpes, o sea, todos los balazos que le tiraron. Eh, Pasó todo esto y se establece una junta militar. Ya esta junta militar que duró 7 años, ¿no es cierto? Establecía ciertas cosas. Primero, bueno, ciertas cosas que en verdad como que casi ninguna se cumplió, ¿ya? Pero en teoría la establecía, ¿ya? Que era primero rotarse cada 2 años el poder, ¿ya? Cada 2 años un militar tenía que tener el poder, pero diferente. Cosa que evidentemente jamás se cumplió porque Pinochet agarró el poder y no lo soltó más. Y con la constitución después del 80, ya que es la constitución que tenemos actualmente, em, tenía digamos, presidente, sí, pues, digámosle presidente como por facilidad lingüística, pero técnicamente no es presidente, designar al Contralor General de la República. Ya Pinochet podía sacar y poner a quien quería en la Contraloría, declarar la guerra también cuando quería, otorgar la rehabilitación de la ciudadanía, es decir, como este tipo decía, chuta, yo puedo darte la ciudadanía si quiero, si no, no.
a personas que tenían condena aflictiva, ya pena aflictiva. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que el tema de que cuando uno tiene una condena más alta de 3 años y un día, que se llama pena aflictiva, la gente pierde la ciudadanía? Bueno, aquí se establece en la Constitución que el presidente puede devolverla, digamos. ¿Ya? ¿Qué pasa? La primera evidentemente no se cumplió y de hecho por eso también después los militares se pusieron en contra de Pinochet, eventualmente, no al tiro, porque Pinochet, como les dije, agarró el poder y no lo soltó más, ¿ya? Es como alguna gente con su ex, lo toman y no lo sueltan más. Así que esto, digamos, es como lo que pasó de forma política, ¿ya? Vamos a ver, solo por eso. Constitución de 1980, bueno, igual en Educación Ciudadana la vimos un poco, le echamos un ojito, ¿ya? Porque la constitución que, insisto, tenemos actualmente, podríamos haberla cambiado, pero no pasó, así que vamos a tener que seguir estudiándola. ¿Qué pasa? Evidentemente, la constitución que estaba antes, que era la de 1925, declaraba completamente inconstitucional todo lo que estaba pasando, así que dijeron, si no podemos cambiar, es como esta típica frase, no sé si la han escuchado, que dice como, no, si no puedes cambiar al Mino, cambia de Mino, ya. Si no puedes cambiar la constitución, cambia de constitución. Entonces creo la constitución de 1980, también redactada por Jaime Guzmán, ¿ya? Se origina en el discurso de Chacarillas en el sur, ya evidentemente aquí vamos a mencionar mucho el sur porque pasan muchas cosas por estos lugares, digamos. Creo que es en Chillán, específicamente, por donde vive la Dani. Así que Dani, creo que por donde vives tú, se creó la Constitución del 80. Y se crea la... pero creo que es en Chillán. No estoy segura qué tan al sur es, pero estoy casi segura de que es Chillán. Así que, Daniela, tu región tiene bastantes cosas que decir. Se crea la Comisión Ortúzar. Ya esta comisión son un par de abogados, obviamente todos de la Católica, ¿cachai? Que se encargan de redactar esta constitución. ¿Ya? Como les dije, dentro de ellos estaba Jaime Guzmán y el papá de alguien que creo que no se van a esperar, que se llama... ¿ayuda? El papá de la Matei. Ese, gracias, Daniela, se me había olvidado el apellido. Gustavo Matei. Esos dos compadres crearon esta constitución. Oye, gracias, No lo Daniela. esperaba, pero no me sorprende. Nada que me deje para adentro. Es que una vez escuché una historia, lo asumí porque una vez escuché una historia de que cuando, me estoy adelantando, pero cuando ganó el no, ¿Ya? Pinochet quería hacer otro golpe de Estado. Y que se supone que se supone que empezaron a pasar monitos en la tele. En vez de cortaron las transmisiones de las elecciones Sí, pues. y los periodistas estaban afuera y salió el papá, este caballero, el papá de la Matei, y les empezaron a preguntar, le dijo, no, la verdad es que ganó el no, pero el presidente no lo quiere admitir y se fue. Se basó. Sí, de hecho vamos a ver eso, vamos a ver las declaraciones. De hecho, aquí en esta PowerPoint puse harta imágenes del Museo de la Memoria, así que para que lo vayamos viendo. Ya, pero en una sala eso, pues, de que el Pinochet dice como, no, me voy a ir, no me van a sacar con nada. Y no sé qué. ¿Ya? ¿Qué cosa establecía esta constitución de 1980? Primero, Era como la viejita con Alzheimer que se pone porfiada. no. Algo así. Pero más brígido, porque literalmente era un tipo que tenía a todo un país bajo una dictadura. La señora con Alzheimer no, digamos, no le afecta a un país. Pero bueno, primero una característica que... ¿Qué? Vamos a ver la huelga de hambre del Moreira, ¿no? Se imaginan y veo un documental ahora de 3 horas. La constitución del 80 obviamente es diferente a la actual, no es exactamente la misma porque las constituciones, sufren reforma, por supuesto. De hecho, en el 2005 sufrió reforma de Lagos, ¿ya? No quiere decir que la constitución dejó de ser del 80, ya sigue siendo el 80, solamente que con reforma, ¿ya? Primero, senadores designados, ya que son excomandantes del ejército que pueden postular a ser senadores. Y senadores vitalicios que son expresidentes que también pueden postular a ser senadores. Ya, de hecho, Pinochet estuvo después de senador,
ya estuvo casi todo el periodo de Elwin. Así que para que vean que el tipo no lo sacamos con nada. Y también, muy importante, esta constitución establecía que a cada 8 años se tenía que hacer un plebiscito de que si quería que la ciudadanía que esta dictadura siguiera en vigencia. ¿Ya? Por eso después en el Y eso 88. fue por presión externa, Mm, porque claro, los otros países, es que leí una vez que otros países querían la ONU, como que querían entrar a ver porque se suponía que estaban violando los derechos a las personas. claro. Y Pinochet no los dejó entrar. Y entonces ahí lo empezaron a acusar y ahí se le ocurrió crear eso. Claro, para intentar como dentro de todo lo antidemocrático ser un poco democrático. Más Deja. que nada tener la aprobación de la opinión pública exterior, porque el modelo neoliberal depende mucho del exterior. Sí, pues, completamente, po. Y eso lo estaban haciendo en verdad todas las dictaduras latinoamericanas, no solamente esta. También tenían algunos, por ejemplo, creo que Bolivia tenía como un periodo de 10 años, pero de todas formas lo estaban haciendo como tipo para la aprobación y como el tema para que no se vea tan poco democrático, para que no sea como una dictadura. Para tener el respaldo de decir, ya, pero no es dictadura porque tenemos un plebiscito de aprobación cada 8 años. Pero sea no sé si alguien ha visto el corto de Pinochet diciendo esto no es dictadura, esto es dictadura. Ese viejo. Benja, te escucho. Que... No, iba a decir algo. Ay, se me fue. No, en palabras se me fue. Iba a decir eso, que al final. Es que lo que. Al final, en un documental, al final el problema de la dictadura se le fue mucho a las manos a Estados Unidos. De ahí donde sale como esta pequeña plebiscita aprobación y todo eso, porque al final en la CIA quería derrocar a Allende, implementar el libro, el ladrillo, y voy a decir el bloque. Bueno, Sí, voy a reír. sí, luego caché que es un bloque, pero no es el bloque, ya, el ladrillo, que aunque los escritores digan que fue escrito justo sin saber que iba a ser el golpe, que todos sabían que se iba a hacer, al final los escritores puro bla bla, querían implementar el ladrillo, iba a ser el bloque, y luego que se fuera Pinochet, hubieran elecciones y que el neoliberal funcionara, el sistema neoliberal. Claro. Cosa que al final, esto lo pueden ver en el documental Doctrina del Shock, muy bueno. Sí, es muy Es bueno. muy bueno, explican todo lo que estoy diciendo. Entonces, Sí. la situación del bloque. Es medio chocante, sí. Sí, es chocante, pero Léelo detalla con muy bien cómo implementaron el sistema neoliberal en Chile, en Inglaterra, gracias a la guerra de la muerte. Ya me estoy yendo al hilo. Pero al final, eso era porque querían que Pinochet sacara a Allende, implementara el ladrillo, poner una constitución con sistema neoliberal y luego que se fuera. Sí, pues. Pero Pinochet dijo, no, papito, yo aquí lo hago a mi tiempo. Y se Claro. tomó su tiempo. Y se tomó su tiempo, literal. Sí, pues. Bueno, eso. No, sí. Déjeme leer los comentarios. Pero si alguien random va a decir que la constitución del 2005. Sí, chiquillo, las constituciones se dicen que son del año que se escribió, no del año que se hizo reforma. Porque si fuera por eso, la constitución de 1833 diríamos que son de todos los periodos, porque en verdad en todos los periodos sufrió reforma. Los plebiscitos lo hizo obligados por las relaciones internacionales. Sí, eso viene en la huelga del hambre en morir. Y aquí fue la sensación del bloque. Pero sí, chicos, tienen razón en todo lo que están diciendo. En verdad, el tema es complicado porque lo que quería como Estados Unidos de... Mira, Estados Unidos como que al país que más le tenía fe era Chile, ¿ya? Por el tema de que Chile era un país como potencialmente... Podría ser como un buen potencial neoliberal, ¿ya? Bueno, Argentina también le tenía mucha fe. Sí, de hecho, también la Argentina fue una dictadura como 3 años después y tampoco fue tanta la diferencia. ¿Ya? ¿Qué dictador profe de Argentina? ¿Cómo? ¿Qué fue el dictador de Argentina? Porque en Argentina hubieron muchas subdictaduras. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Una donde mandaron a Perón a actuar con Mussolini, luego donde Perón se tomó el poder, luego duró unos par de años, un año, luego se fue, luego hubo como otra, la del grupo del 8 de mayo se llama, la de las señoras que buscan a sus hijos.
que Sí, fueron... también fue Pero esa no me acuerdo de esa agrupación, esa fue hace poco, no fue hace mucho, poco, entre comillas. Pero no me acuerdo quién fue el dictador así. como en la época, digamos. Sí, porque Perón fue un tiempo, pero Perón no tuvo la guerra de las Malvinas, pues no fue el dictador No, que po. fue la guerra de las Malvinas. Mira, por lo que estoy buscando ahora, porque la verdad, mira, no les voy a mentir. Yo historia de países como individualmente no sé, no les voy a mentir. Como que me encanta la historia de Chile, pero si me preguntáis algo de la historia argentina, como que quedo ahí. Entonces, cacho un poquito, pero así muy poquito. Entonces, para no dar la información Es falsa, no. como, es como una vez vi un meme que decía historia mundial, lo que uno se imagina y salía el mapa mundi completo, lo que en realidad es, y sale Latinoamérica y un trocito de Europa, listo. Sí, sí, a mí me gusta, a mí más que historia universal me gusta historia de Chile. Entonces, pero estaba viendo y por la fecha me coincide Jorge Rafael Videla. Tiene el mismo nombre que un presidente aquí medio turbio. Ah, o sea, mismo apellido. Unidad de Argentina y el gobierno militar. Ah, sí, bien, el líder del gobierno militar entre 1976 y 1983. ¿Ven? Que les dije que era un poquito después, que fue aquí fue en el 73, allá fue en el 76. Pues se compara. Profe, ahora que dice Videla y Argentina, tengo un dato nada que ver con A esta ver, época. a ver. Pero ¿sabe que el primer presidente chileno, el que tuvo nombre de presidente, el que tuvo título presidente, no ¿El Manuel Blanco Encalada? era argentino? Sí, pues, era argentino. Sí, él era, ni siquiera era chileno, era argentino. ¿Ustedes creen que, ¿No? por ejemplo, ¿cómo se llama este? El que ayudó a Bernardo Higgins, ¿cómo se llama? Tenía el nombre... San Martín, Malos Martín, ¿ustedes creen que era chileno? No, si aquí ¿quién? tuvimos harta ayuda argentina, ¿sí? ¿Por qué estamos con No, cosas? no, sí, sí, y Argentina igual, pero Sí. nuestro primer presidente fue argentino, qué dolor cómo me duele al saber que fuimos... Ya, pero no es tan terrible, digamos. Ah, de como... Y lo es, Sí, o sea, sí, profe, es argentino. pero, pero igual, a ver, si uno le pregunta a alguien como cuál es el primer presidente de Chile, nadie se acuerda, así igual nadie se acuerda de ese tipo. Bueno, pero yo sí, vos, profe, de A ver, verdad yo que sí. recuerdo que es argentino. Hola, Rayen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Entonces, volviendo a la constitución del 80, ya también aquí como que explicita en el artículo 80, o sea, 80, en el artículo 8, de que que Chile ahora es de carácter totalitario y no sé qué, y que no se admite el comunismo y no sé qué otra cosa, y anda para las típicas cosas pinochetistas, ¿ya? Establecía un presidente fuerte en atribuciones, ¿ya? Es decir, aquí el presidente podía hacer lo que se le cante, el, ¿ya? Podía hacer lo que quería, especialmente cuando Por estaba en donde el excepción. sol no llega. Claro, por donde el sol no llega y por donde no entra la luz del Ponerse sol. en esquinas, Por el ahí mismo. colmillo, el nudo de globo. Puede estar así toda la tarde, profe, ¿Por qué tienen, literal. por qué tienen tantos sinónimos? Yo, a mí no se me ocurren mucho. Un grupo de hombres, hombres, literal. Sin Hombre. H y con B corta. Pasa. Especialmente se refiere a las atribuciones por el tema del estado de excepción. Ya, como ustedes entenderán, aquí en dictadura prácticamente se vivió en estado de excepción, ya todo el rato. Aquí fue como casi un poco volver, diría yo, al tema de la organización de la república. Porque aquí estamos implementando un modelo nuevo, una constitución nueva, un loco nuevo, como que todo nuevo, así nos renovamos, digamos. Y el Consejo de Seguridad Nacional ya hace asesoramiento prácticamente en el tema anticomunista. Ya, ¿para qué estamos con cosas? Ahí está dicho bonito, pero en palabras simples es que el comunismo no llegue a grande escala. ¿Ya? Como es oficialmente el Estado subsidiario y ahora público. De hecho, de eso vamos a hablar ahora. ¿Ya? De precisamente la economía en dictadura, porque la economía obviamente es un factor importante, pero no lo es todo. ¿Ya? Se implementa el modelo neoliberal y con el... Uy, un gallito, me salió medio gallito. Volvió a los 15 años. Simplemente el modelo neoliberal y con eso, como dice la Olga, el Estado subsidiario. Ya que este Estado subsidiario que no garantiza los derechos sociales, pero tampoco los deja al 100% desprotegidos. Ya tipo, tienes garantizada la salud, pero no vamos a hacer nada con eso. Tipo, tienes derecho a salud, listo. Simple. De que el Estado se va a encargar de tu salud es otro tema.
ya es como a grande escala, ya. Y por otro lado, el modelo neoliberal. ¿Han escuchado que hay gente que dice que el modelo neoliberal no existe? Especialmente libertarios y pinochetistas que dicen eso. No sé si lo han escuchado. Porque si a mí me pagaran por cada vez que lo he escuchado, chiquillos, créanme que yo estaría viendo en Hawái ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es erróneo? Porque el tema de que el modelo neoliberal es como una reforma, digamos, como una nueva perspectiva al mundo actual de la época, digo, del liberalismo clásico. Ya, porque obviamente el liberalismo clásico se hizo en el siglo XVIII, imagínense, en los 1700. El modelo neoliberal tenía que ser reformas liberales con reformas monetarias para aplicarlo en el siglo XX, 3 siglos después, ¿ya? Entonces, por eso sí existe, y bueno, entre otras cosas también que va a ser muy latero explicar, así que dejémoslo en eso, ¿ya? ¿En qué caracteriza este modelo? Recuerden que antes del 11 de septiembre de 1973, el día anterior, teníamos un modelo socialista, ya con todo así nacionalizado, todo era parte del Estado, no sé qué. Ahora se privatiza todo lo que se nacionalizó, hasta el cobre, todo, ¿ya? De hecho, aquí muchas universidades también se separaron, ya universidades se privatizaron. Si usted no gana la gratuidad, échele la culpa a este modelo porque gracias a esto ustedes no tienen derecho a educación. Básicamente, ante cualquier cosa, la plata primero. Básicamente. Así, la Daniela resumió el modelo neoliberal con esa simple frase. ¿De dónde sacaron estas cosas? Lo tiran broma para no llorar. Sí, chiquillos, rellenen el foso. No se olviden. ¿Estas ideas de dónde salieron? Obviamente lo mismo, no se le ocurrió a un tipo de la nada, sino que había una escuela en Estados Unidos que eran los Chicago Boys, ¿ya? Que era esta escuela de economía neoliberal en donde se estaba estudiando la implementación y la reforma del liberalismo clásico, ¿ya? Claro, en el fondo la economía es una ciencia social, pero que también tiene matemática, necesita experimentación, po. Y dijeron ya, experimentemos con los países tercermundistas como Latinoamérica, ¿por qué no? Y eso fue lo que hicieron, ¿ya? Codelco, afortunadamente, algo quedó del modelo Easy, quedó como empresa estatal. Pero no por mucho, porque después se iba a privatizar, así que no se emocionen. Hablando del modelo Easy precisamente, tengan que decirle adiós, espero que le hayan gustado, porque el modelo Easy aquí se acabó. Pasó a la historia, literalmente. En 1900, o sea, entre 1976 hasta 1981, hubo algo que se llamó Milagro Chileno, ¿ya? ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque después esta cuestión al año siguiente se acaba. Resulta que el modelo neoliberal en principio funcionó, ya digamos como que por un tiempo, digamos, sí, como que le hizo un poco bien a Chile, pero, porque obviamente Chile creció, disminuyó la inflación, no sé qué, se arregló los problemas que estaban de antes. Ya por eso le dicen milagro chileno, porque se arregló el problema de antes, no porque haya ocurrido en sí un milagro chileno. Pero ¿qué pasó? Al año siguiente, en 1982, se produjo algo que se llama la recesión. No sé si lo han escuchado. Aquí levanta la manito. Benjamín. ¿Profe? ¿Mm? Ay, es que no. A ver, se lo pregunto igual por si acaso. No, dale. En Chile, ¿en qué año fue cuando se hizo el ataque bomba en Washington, en Estados Unidos? No fue por el 80, ¿cierto? Fue como por el 70 y algo. Creo que fue en el 77. Solo creo. Ay, Solo ay, creo. ay. Tiene que ser entre 75 y 78. No puede ser ni antes ni después. Tiene que ser una cierta fecha. Es que preguntaba porque si hubiese sido en el 80, 80 y algo, da la razón de por qué hay una deuda externa. Por qué ya los bancos no. Porque luego de ese ataque bomba, Chile quedó bloqueado en compra de armas, relaciones con otros países. Chile como quedó tachado por final. Chile fue de los países de los 10 países de la lista negra de Estados Unidos por ese ataque. Chile fue el primer país en hacer un ataque bomba en Estados Unidos. Entonces, igual. Es que de hecho no fue por el ataque bomba. De hecho, les voy a contar lore de la de Taxena, porque el lore es más tonto de lo que ustedes creen. No, sí, yo me sé el lore. Sí, es chistoso. Es como una cuestión como... Sí, en Estados Unidos conoce a Córdoba, se lo pasan a los iraquíes y ahí, no sé, es súper chistoso el lore, como estúpido.
¿Sabes? Tengo otro lore, o sea, como ese, pero aparte otro más. O sea, Cuente. tengo... Lo que pasó fue que también Chile, como que al ver el crecimiento tan grande que, bueno, digamos tan grande para la época, ya, el crecimiento grande que hubo, como que los empresarios chilenos se empezaron a emocionar, ya, como que les dio como el subidón de emoción y empezaron a decir, ya, aquí en la nuestra tenemos que empezar a pedir préstamos. Y empezaron a pedir préstamos como locos a Estados Unidos, precisamente, entre Estados Unidos y Inglaterra, esos dos países. Pero ¿qué pasó? Los préstamos se pagan, ¿ya? Y eso parece que los empresarios chilenos no lo entendieron. Y resulta que el préstamo que pidieron fue tan grande que no lo pudieron pagar después. Entonces eso se volvió una deuda externa. Y por eso muchas empresas quebraron, ¿ya? Y por eso hubo el proceso este que se llama recesión, ¿ya? Que quiere decir que muchas personas se quedaron sin trabajo. De hecho, hubo un desempleo como de más del 50%, así, una cuestión muy brígida. Entonces, por toda esta seguidilla de cosas, se produce una deuda externa que, bueno, el Estado también se tuvo que encargar porque como éramos un modelo, somos un modelo neoliberal, el Estado vela más por los empresarios que por la población normal. Así que ese es el lore de la deuda externa. Aparte de lo que dice el Benja. Así que, pero eso. Modelo Easy, nadie te comprendió. Nadie comprendió el modelo Easy. El modelo Easy fue, yo en mi opinión, fue un buen modelo implementado en un mal momento. Entonces, aquí se implementa el Estado subsidiario, ¿ya? Entonces, resumen de la economía en Es dictadura. como esos TikTok de era la persona, pero no era el momento. Sí, sí, el modelo es igual, era un buen modelo. Y creo que Pedro, no es porque yo sea fan de Pedro Aguirre Cerda, pero creo que sí la pensó muy bien a la hora de querer implementarlo, porque siento que las razones que lo llevaron a eso fueron muy buenas. Nada que decir. No es porque sea fan, pero se va a sacar un argumento de fan. Yo. Y del libro oficial de la... Entonces, resumen de la economía, ¿no es cierto? Modelo neoliberal, privatización de todas las cosas que nacionalizó Allende. Chao modelo Easy, ocurre un milagro chileno por la solución a todos los problemas que venimos hablando de antes, el tema de la inflación, de la reforma agraria, del modelo Easy, no sé qué. Recesión por la crisis de 1982 con una deuda externa que los empresarios empezaron a pedir como locos y se implementa oficialmente el estado subsidiario. ¿Ya? Esa es como la economía en general. Ahora vamos a pasar a la parte social, que es, a mi juicio, la parte más triste, ¿ya? ¿Qué pasa? Es de conocimiento general, ¿no es cierto? Más o menos lo que pasaron estas personas en dictaduras, ¿ya? Todas las personas simpatizantes a la izquierda, no, ni siquiera había que ser como de la J, sino que había que ser de centro izquierda, para que fuera suficiente para que te torturaran, te secuestraran, no sé qué, ¿ya? Habían dos agentes policiales civiles, ya, que era la DINA, ¿no es cierto? Y la CNI. ¿Qué es la J? ¿Qué es ser de la J? La J es la Juventudes Comunista, ya, pero le dice la J. De hecho, de los que más fueron detenidos, desaparecidos, fueron los del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Em, entonces aquí les puse unas cuantas cositas como para que veamos más o menos qué fue lo que fue pasando en lo social. Ay, amiga, sí soy J. Soy J. Aquí una lista enorme, dice gobierno entregó lista de otros 1160 exiliados que pudieron volver. O sea, fue como del momento, imagínense, 1160. Miren la media lista que hay aquí. Cerca de la orden fue asesinada Kristamok con alambre de púas, se estrangularon en la playa de joven y atractiva mujer. ¿Por qué les pongo esto? A lo mejor las imágenes pueden ser fuertes para ustedes o las cosas pueden ser impactantes, pero es que resulta que, a mi juicio, y como a mí nadie me controla en estas clases porque nada, no estoy controlada por el Mineduc ni por UTP, así que yo puedo poner lo que quiero en mi diapositiva. Siento que ver estas cosas hace más como fuerte la conciencia en el sentido de que impacta más a uno, ¿ya? Y nunca está de más recordar las cosas que pasaron, no por morbo ni nada, sino que porque la típica frase de los profes de historia, que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿ya? Aquí no sé si les causa ruido el atractiva mujer, como tipo si no fuera atractiva, nadie le hubiese importado a lo mejor. Imagínense ahí un pequeño toque de machismo. Justamente eso estaba pensando.
Sí, es súper fuerte. Recuerda que aquí estamos en los 70 todavía, así que hay machismo, más y mucho machismo. En Pisagua, cerca de Iquique, ubican fosa con 10 fusilados. Aquí también, perdón, una de lo que hacía la DINA, la CNI, todo como esta agencia que apoyaba la dictadura, era tirar los cuerpos en fosas, ¿ya? Y después eventualmente quemaban, ¿ya? Y aquí sale como todo el resto de noticias, no sé qué. 1.237 detenidos por no acatar toque de queda. Ya recordemos que aquí había un toque de queda que empezaba a las 8 de la tarde, en donde la gente no podía salir de su casa y si salís de tu casa lo más probable era que te mataran, ¿ya? Alguna que otra persona así con mucha suerte se la llevaban detenida, ¿ya? Pero de hecho lo mejor que te podía pasar en un toque de queda es que te llevaban detenido, así como lo mejor. Benjamín. Profe, ¿Mm? pregunta existencial. ¿Qué fue primero, la DINA o la CNI? La CNI. Pero es Las- por meses de diferencia, ¿no? O sea, si fueron el mismo año, pero la CNI de haber sido como en... El golpe fue en septiembre. Entonces, es que yo tenía entendido, disculpe, profe, que yo tenía entendido que ¿Mm? primero como rigió la DINA, primero ya hace un momentito la DINA, 5 años, y luego se creó la CNI. Yo tenía No, entendido eso, que era una, acabó su periodo, se le cambió el nombre y terminó mm, siendo otra cosa. Yo entendía eso. no, fueron como por ahí mismo, a lo mejor con máximo un año de diferencia, pero no, fue por ahí mismo porque resulta que primero la CNI buscaba principalmente em, militantes. Pero ¿qué pasó? Después se dieron cuenta que no solamente se tenían que preocupar de los militantes, sino que tenían que preocuparse de cualquier persona que pensar así. Por ejemplo, la Dani dice va a ver los 80 por décima vez. En los 80 precisamente hay una niña que pololea con alguien del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero la niña no milita ahí. Entonces, claro, pues ahí se hace cargo la DINA, ya que es como la gente de la que piensan ahí parecido y se tienen que preocupar. Ya, digamos, como que tienen que tener en observación, así, torturarlo, digamos, así feo. Pero la CNI era más como tipo a matar militares, así, militantes. No, ir al museo y ver tantas fotos de niños muy... Sí, yo me acuerdo que cuando fui al museo, si algún día tienen la oportunidad de ir, vayan. Yo me puse a llorar, así yo fui lágrima todo el museo, porque te ponen como la forma de tortura, testimonio, los niños, los que dibujaban y escribían los niños, súper tristes. No tenía entendido que la DINA y la CNI eran lo mismo. Una vez escuché que la DINA le cambiaron el nombre porque descubrieron que era como una policía ilegal. En verdad, las dos son una policía ilegal. Pero después hicieron reformas políticas para legalizarla, ¿ya? Porque aquí estos mijos siempre procurando que todo sea lo mejor posible. En sí, profe, ¿Mm? saliéndonos de dictadura, todos los países tienen una policía secreta, no con este fin, obviamente, pero por ejemplo, yendo a Estados Unidos, la CIA, en Inglaterra tenía otro nombre, pero son policías que se encargan de, no de esto, obviamente, sino de buscar terroristas, olvidándonos del sector político que vienen a hacer atentados a los países. Al final, todo país tiene su policía secreta, Sí, pero no con este fin macabro. claro, obviamente, o sea, claro, como tú dices, yo creo que todos tienen, pero el tema es que aquí se explicitaron mucho. Tipo, como que todo el mundo sabía quién era la DINA y la CNI. Como que, o sea, tú ibas a cualquier casa de una familia de clase media y sabían. En cambio, en otros países no, pues la hacían un poco más piola. Ese fue el tema. Una vez escuché que la DINA cambió el nombre. Bueno, ya lo había leído, perdón. Entonces, siguiendo con los noticiarios. Condenan a ex agentes de la DINA por muerte de 3 jóvenes en 1973. ¿Por qué puse esto? Porque era muy difícil que condenaran a algún agente de la DINA o de la CNI. ¿Por qué? Porque esos tipos estaban protegidos por literalmente medio mundo, ¿ya? Entonces, que los condenaran era como, guau, algo muy grave tuvieron que hacer, ¿ya? Ah, Además, en el 80, disculpe, profe, pero ¿mm? además en el 80 Pinochet hizo esta ley como de admiticio a todos Ujú. para que volvieran exiliados y así, y eso igual fue una jugada para que sus agentes de La la ley de DINA amnistía, sí. y de Sí, militares se fuera de culpas. Ya que sí, lamentablemente en Chile esas condenas prescriben. No creo que esas condenas no prescriben, sí, lo pero con prescriben. esa ley de admiticio prescribieron.
Entonces, por Sí. eso cuesta. Además, hasta hoy día hay, bueno, no me acuerdo hace cuánto fue que leí un titular, ejemplo, de militares del plan Cóndor habían sido absueltos porque no podían ser castigados por ese mismo armisticio que al final sirvió Es para como que un perdonazo. volviera. Exacto, es un perdonazo al final, es un perdonazo, era para que la gente volviera, pero al final sirvió mucho para que agentes militares que hicieron atrocidades puedan quedar libres de culpa. Claro. Y después los que quedaron para condenarse fueron a Punta Peuco, po. Ahí donde Cass le gusta tanto defender. Y piensen que igual a través de los años, como que Pinochet igual él quería intentar lavar un poco su imagen, ya por eso también hacían esta cuestión del armisticio, por el tema de limpiar un poco, bueno, dentro de lo que podía, digamos, limpiar su imagen, lo intentaba. ¿Ya? Aquí dice, el régimen, Carlita, dígame, es que siempre he tenido una duda existencial. uy, qué Y de esas filosóficos dudas que no ustedes, te dejan tantas dudas dormir en las existenciales. noches. Que si Pinochet era la cara visible de todo esto y básicamente el que mandaba todo esto, Ujú. ¿por qué nunca lo metieron preso? No sé. Porque resulta, bueno, es una muy buena pregunta, la verdad, es que en verdad la gente chilena, bueno, eso podemos verlo hasta ahora, quedó con esta mentalidad que Pinochet salvó Chile. Entonces lo encontrarían como injusto apresarlo, ¿cachai? Y aparte dirían como ya, pero es que él no mató a nadie. Porque eso técnicamente, mirándolo de forma particular, es verdad, él no llegó y mató a alguien de un balazo. Fueron otras personas, digamos. Pero todo eso lo usaron gente como para argumentar y estar a favor de Pinochet y por eso no lo mandaron preso. Ya, pero fue sumamente injusto que no lo mandaran preso. Benjamín. En sí, en Chile nunca Pinochet fue preso, pero tampoco fue preso en Inglaterra, pero fue detenido. Mm, Pero esa detención fue igual chistoso, pero no chistoso la detención de Pinochet. Y no es que yo lo voy a defender, pero la agencia que mandó a detener a Pinochet en la Unión Europea era ujú, española. mm. Y esa agencia fue la misma que apoyó al franquismo. Eh, Sí, La es gente chistoso, aprende. Ah, es chistoso, pero no chistoso. Fue la misma agencia de la policía secreta del franquismo que creó la orden con un juez español para detener a Pinochet. Y que esa gente, y no voy a comparar atrocidades, no. pero esa gente mataba, hacía cosas, no digo que hicieran cosas peores, pero asesinaban con taladros, literal, Sí. en la, en la cabeza, que ni siquiera pistolas, con taladro taladraban en la forma de tortura. Entonces, es todo lo que estoy diciendo, pero eso, al final sí fue detenido, fueron como 100 días, Sí. ahí donde el senador Moreira, ya no es senador, ya el político, no sé lo que es Moreira ahora, el político Moreira hizo su huelga de hambre. En ese momento Pinochet era senador de la República y fue detenido porque se fue a operar allá a Inglaterra. Ya que la Margaret Thatcher dijo, venga para acá, yo lo cuido, yo le doy asilo político, se me opera y se me vuelve a Chile. Pero fue detenido luego cuando llegó a Chile. Además fue súper chistoso porque además hay un reportaje en TVN. Fue absuelto porque supuestamente no estaba consciente para ser detenido. Mm, Habían aplicado la demencia senil, literal. Estoy loco, no puedo ser juzgado. O sea, como ver a gente acá en el barrio. Estoy loco, no puedo ser juzgado. Y él llegó a Chile y lo primero que hizo fue pararse y caminar tranquilamente, cosa que en Inglaterra no hacía. Ese fue como el momento más cerca, pero el momento más lejos de haber justicia por Pinochet, contra Pinochet. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero Pinochet mientras era dictador, fue a Australia o Nueva Zelanda por ahí. Y cuando llegó, dio 3 pasos en el país y le dijeron, devuélvase, porque aquí no aceptamos dictadores. Y se tuvo que volver. Duró como 10 minutos ahí. Literal, no lo querían dejar bajar del avión. Sí, o sea, se logró bajar, pero dio como máximo 5 pasos. Así como... Sí, fue cuático. Carlita, Dígame. y en los, ¿cómo se llaman? En los como poderes fácticos, todavía existirán personas como
que protegen a Pinochet. O sea, Pinochet ya está muerto, pero el legado puede decir de Pinochet. Pero si las mismas personas que dicen que Pinochet salvó Chile, pues, son obviamente no son políticos o que tengan poder fáctico ni nada, pero digamos, si pueden verlo, por ejemplo, con estos políticos de la UDI especialmente, o sea, hay varios, pero especialmente de la UDI, que también defienden a Pinochet como Camila Flores, que dice que no, es que es mi presidente y la cuestión. Ella es una persona que tiene poder en Chile, digamos porque es diputada, tiene poder de decisión y la cuestión y no sé qué. Es un poder fáctico que lo protege y lo respalda. Entonces, por eso de repente es tan peligroso, digamos, tener políticos que respalden a Pinochet, o que lo defiendan, o que digan que, o sean negacionistas. Imagínense, si no sería Boric presidente, íbamos a tener un presidente que justificaba una dictadura. Un presidente que defendía, protegía y respaldaba una dictadura. Para que vean. Así que, de que existe el poder fáctico que lo sigue respaldando. Y su argumento era de que tenía que tener cualquier cosa que él presentara tenía que ser mayoría en el Congreso. ¿No? Y que nos salvó de la tiranía marxista, así con esas mismas palabras. Entonces, cuestionable. Aquí podemos ver como un cartelito, ¿no es cierto? En donde hay hartas caras de personas, ¿no es cierto? Dice el régimen militar de Pinochet los detuvo, torturó, ¿qué dice ahí? Dejó, e hizo desaparecer. Aquí hay una cara, si ustedes van al Museo de la Memoria, van a ver una pared enorme, así como de 200 metros por 500 metros, llena de caras de personas. Y de hecho ahí sale que no son todas. Ya para que vean. Esa es la que publican siempre para el 11 de septiembre en la historia. Sí, de hecho la publiqué en mi Instagram. Aquí sale también unas dos imágenes, ¿no es cierto? Que se puede ver como aquí como que están revisando unos chiquillos, ¿no es cierto? Aquí se están llevando presos. A partir del 11 de septiembre de 1973, la represión se hace masiva e indiscriminada. El 68,57% de las detenciones reconocidas luego por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura se reproduce entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que durante esa época, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del mismo año, fue la mayor cantidad de presos. No quiere decir que después no hubiese, pero ahí fue como el apogeo, ¿ya? Más fotitos. ¿Quién eran de los detenidos desaparecidos? Eran hombres, mujeres, niños y ancianos. Eran padres, madres, algunas embarazadas, hijos, esposos, abuelos, tíos, matrimonios o grupos familiares. Muchos eran militantes o dirigentes de partidos políticos. ¿Ya? Aquí en verdad, si te tenían en la mira, digamos, pues te podían mandar preso. Probablemente ahora sí, ni Dios quiera, por favor, Dios no me escuches. Si llegase a pasar esto de nuevo, aquí lo harían por redes sociales. Imagínense, yo creo que a mí yo estaría recontra hiper mega presa si esto llegase a pasar. Yo creo que mucho aquí también. Aquí estamos con cosas. Si alguien viera las clases, si alguien se dedicara a ver las clases del profe Carlita, los comentarios y reconociera las voces de cada uno, uff. Sí, sería súper peligroso. De hecho, yo les confieso que si salía Kast presidente, yo pensaba en borrar todo lo digamos, de difusión de historia y política y no subir nada. Por miedo, imagínense. Afortunadamente no pasó. Igual sí, hubo un momento donde vi lo de su persecución a radicales, igual uno se pegó su susto. Sí. Pensando en mi familia, que toda mi familia son militantes de izquierda, depende de qué izquierda, pero son de izquierda, un partido socialista, yo que milito en la Juventud Comunista, como que, súper... Ni siquiera había que ser de izquierda, chiquillos. De repente ustedes, si, no sé, iban a allanarlo a la casa, porque podía pasar que iban a allanar, y les pillaban así como tipo, porque a ustedes les gustaba leer, póngase ustedes, y se leía, no sé, El Capital de Karl Marx. No, al tiro, comunista. Y de repente mucha gente después dice así como, es que no era comunista, solamente quería leer, quería saber más de, por ejemplo, filosofía política, entonces tenía que leer variaciones, digamos. Pero, de hecho, no sé si ustedes sabían también, cada vez que me acuerdo esto me da risa, que los militares tachaban a gente comunista por tener libros de cubismo. Pero el cubismo no tiene nada que ver con Cuba, chiquillo. El cubismo es una vanguardia artística. Pero pero vayan a explicarles a ustedes a los militares, pues los militares pensaban que tenía que ver con Cuba. Entonces quemaban libros de cubismo. Una cuestión muy chitos. El creador del cubismo
El creador de cubismo era cubano, finalmente. Qué estúpido, es como que... Entonces, el creador de los cubanitos, Era ese tiene cubano, que ser detenido, literal. era comunista. Es como que los nutricionistas no son especialistas en nutrias. Sí, y chiquillos, no estoy mintiendo, de verdad. Cuando hice esta diapositiva yo no sabía, así que después cuando como que revise estas diapositivas para las próximas clases del próximo año, voy a ponerlo, así como militares quemando libros de cubismo, porque existen fotos de eso. Y una tontera, chiquillos, ay, me da tanta risa. ¿Cómo que mi tía Carmen no es un auto? No es un auto, hombre. Todo era cuestionado y muchas cosas eran, sí, los que estudiaban arte, sí, imagínense, así como yo no tengo nada que ver con política ni historia, yo estudio arte, flaco. Pero bueno, militares. Flaco, no sé quiénes soy estudiante de arte. Piénsalo. Pero sí, de hecho es verdad, si la buscan cubismo, le hacen que una vanguardia artística de no sé qué año, caracterizado por tal cosa. De hecho creo que Salvador Dalí era cubista. Es como... Ay, de verdad, yo cada vez que me acuerdo me da mucha risa. Sí, Dalí era cubista. Ah, bien. Tenía miedo que no fuera cubista. Esta es la pared que le digo, pues la pared de como 200 metros por 500 metros. Es una pared enorme, chiquillo. La foto, o sea, la foto cubre una parte, no podéis sacar todo porque lo grande que es una foto enorme, o sea, una pared enorme, ¿ya? Y de hecho, arriba de eso hay como un tipo templo, no, o sea, no un templo, pero una cosita con velas como para conmemorar. Y ahí hay como una pantalla touch gigante donde ustedes pueden como buscar a algún familiar suyo detenido desaparecido. Que podría estar eventualmente en los registros. ¿Ya? Hay algunos que por obvias razones no están, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Lo pueden hacer. Se originó el concepto como, ¡ah, fla! Te pido el lápiz. No, pero sí, ven que el cubismo es una cuestión de arte, no era nada de Cuba. Pero muy chistoso. Entonces, esta es como la foto grande. Pero a lo que quiero ir con esto, más que vean como la arquitectura y lo grande que es esto, es para que vean la cantidad y esto es como un 10% de toda la gente. En Chile creo, no sé cuánto fue exactamente, pero debe haber sido alrededor de 5 millones de personas. Aquí no hay 5 millones de personas. Imagínense cuánta gente fue detenida y desaparecida y cuánta gente de repente no tenía nada que ver con política y por alguna cuestión que dijo o hizo, se fue detenida, desaparecida o torturada, ¿ya? Pero no todo lo malo dura para siempre, no hay mal que dure 100 años, recuerden. Así que se hizo el famoso plebiscito para la vuelta a la democracia. Un hermano de mi abuelita lo mataron porque su novia era ex de uno de la DINA y le pusieron que era mitad estadounidense y no sabía ni qué leer. No, ven chiquillo, a eso me refiero. Que era súper arbitrario, digamos, y de repente era tan arbitrario. Esto es como volver un poco el tema de la Santa Inquisición, así como que tipo tú podías acusar a alguien de que era de izquierda y lo mataban. Así como en la Santa Inquisición tú decías como que es bruja y la mataban, tal cual, idéntico. No se hacía ni investigación ni nada. Entonces, ¿cuáles eran los movimientos de oposición a la dictadura? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento Popular Democrático. ¿Ya? De hecho, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1986 intentó matar a Pinochet en Cajón del Maipo y no le salió. Pero, ¿Profe? dígame. Hablando de... Sí, la comandante Tamara. Sí, además, no voy a preguntar, no voy a decir esto, pero el misil, el RPG, el misil guiado, no guiado, el misil lanzado pasó de una ventana y pasó a la otra, no explotó nunca. Sí. Rompió las dos ventanas, cosa que era complicado porque era blindado. Hizo lo que ningún otro ataque podía haber hecho, pero no explotó nunca. Sí, Bueno, sí fue complicado. a lo que quería preguntar, profe. El ¿Ya? frente, el MIR, el frente y todos estos movimientos... ¿cómo decirlo? Estos movimientos ¿Opositores? opositores a Pinochet, que tomaban las armas, ¿qué pasaron? Porque obviamente estuvo la parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la parte que se desligó del frente, sino la parte autónoma y hizo este atentado a Jaime Guzmán. Pero al final, ¿qué pasaron? ¿Dónde se fueron? Sé que uno de estos es el líder de la CAM, no me acuerdo cómo se llamaba, el detenido, el que fue detenido hace unos días atrás. Él fue parte de estos movimientos, pero ¿qué pasaron con ellos? Se crearon los partidos políticos, son políticos, se desaparecieron, fueron a otras guerrillas, a otros países.
De hecho, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez sigue como, obviamente no como un partido oficial, pero tipo tú no puedes llegar a inscribirte al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero sí existe todavía como grupo, como organización de izquierda y no sé qué. Respecto a los como dirigentes, digamos, no sabría decirte específicamente como qué pasó con ellos. Ya algunos, hace poco fue sí detenido el que mató a Jaime Guzmán. Eso sí, hace poco fue detenido. Pero algunos se fueron a, por ejemplo, a otros países, se fueron exiliados, por ejemplo. O sea, más que exiliados, se autoexiliaron porque sabían lo peligroso que era quedarse acá en Chile. Otros se fueron a política, ¿ya? Pero así como tipo el paradero exacto de cada uno no sabría decir, ¿ya? Pero como que se esparcieron, ¿ya? Y el frente sigue como grupo, ¿ya? Así que si quieren inscribirse, no, les dejo el dato. Entonces, estos dos partidos teníamos como oposición a la dictadura. Obviamente había más, ¿ya? Pero los demás eran como grupos chiquititos, como casi juntos de vecinos que eran no oposición, ¿ya? Y los partidarios, por otro lado, que era la UDI, obviamente, Renovación Nacional y Avanzada Nacional, ya que Avanzada Nacional sería como el Partido Republicano hoy día. ¿Qué pasa? Se genera el plebiscito del 88, ¿ya? Estaban las dos opciones, el sí y el no. El sí era que permaneciera la dictadura y el no era que no permaneciera la dictadura, obviamente. El papá del medio en el mío está muerto. Sí, pues igual el medio viejito. ¿Por qué él no tiene una bandera gay? Porque eran puros gay, no mentira. No, porque. No hay que ver. No, porque en verdad era como ver la luz después del arco iris, no sé qué. Si he hecho la campaña del no, si lo buscan en YouTube, la canción la típica, viene, la alegría ya viene, y no sé qué, pues como que era un rayito de esperanza, digamos. ¿Ya? Nada que ver, pero viendo sus Claro, colores. como la analogía de la... Después de la tormenta sale el arco iris, algo así. Sí, sí. ¿Y por qué eran Nada que todos ver gays? con No. política, pero viendo eso, hay uno que es negro por detrás y tiene un arco iris por detrás. Hoy día está jugando con ese uno. Nada que ver, pero bueno, ahí lo Dato. dejo. La dejo Claro, ahí. sí, ahí está. No le sirve para nada, pero ahí está. Me gusta. El no estaba encabezado por Patricio Elwin, que posteriormente pasaría a ser el presidente que le da inicio a la vuelta a la democracia. ¿Ya? El no ganó por no mucha diferencia, en verdad, porque si ustedes ven, no es como que ganó así 78%, no, ganó por un 56%. De hecho, él sí tenía harto apoyo, pero no lo suficiente para ganar. Muajaja. Y ahora vamos a ver unas fotitos del plebiscito, ¿ya? Aquí tenemos unas cuantas fotos del plebiscito que también se me hizo importante mostrarse, ¿ya? No, estas son del este. Déjenme ir viendo. Primero, esta era la papeleta. Carlita, Dígame. ¿es cierto que nunca se supo por cuánto ganó el no? No, pues sí se sabe, pues si la acabo de poner ahí, mira. Ahí está, 56%. No, pero con exactitud. O sea, sí, debe salir. ¿Cuánto? Pero es que el tema, mira, ahí está, muy buena pregunta. Resulta que el plebiscito de no también como que se intentó hacer fraude como con la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 se fue a plebiscito y supuestamente ganó, pero después se investigó que no hubo registro electoral. Entonces hay hartas cosas turbias ahí, hartas cosas que el CERVEL todavía no puede explicar. Pero en cambio el no se intentó hacer fraude, pero no lo consiguieron. ¿Ya? Y a lo mejor por eso digamos, el porcentaje no es tan como certero, tan preciso por un posible fraude inconcluso. ¿Ya? Pero se estima que fue un 56%. ¿Ya? A lo mejor 56% como algo. Es verdad que cuando Pinochet vio los resultados, primero habían dicho de que había ganado no, y luego días después salieron a desmentir que al final sí ganó el sí, cayendo en la redundancia de sí. De hecho, aquí sale, pues, por aquí sale, mira. Bueno, esto después lo vamos a ver al final. Así como en la noche del plebiscito, en los días previos a la votación destinada a definir el futuro de la democracia en Chile, los agentes de inteligencia estadounidenses obtienen información detallada sobre los planes del dictador en la noche del plebiscito. Este pretende declarar estado de emergencia y anular la elección para mantenerse en el poder. Sin embargo, no cuenta con una variable. Los oficiales chilenos en alto mando se oponen. ¿Ya? Entonces, como un poco respondiendo a tu pregunta, Benja,
Pinochet sí sabía más o menos como el tema del destino, más o menos qué le pasaba, qué le iba a pasar, ¿ya? De que quería declarar inconstitucional, quería hacer todo lo posible para seguir en el poder, sí, ¿ya? De hecho va ligado un poco a lo que sale acá. Dice, no me voy, no importa lo que pase, declara Augusto Pinochet cuando tiene claro que perderá el plebiscito del 5 de octubre de 1988, ¿ya? Aquí es lo que le quería mostrar, la papeleta, miren. Dice, frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirma la legitimidad del gobierno de la República.